Bendiciones de nuestro Santo Dios. Les ruego estar en Juan capítulo 7, desde el verso 1 hasta el verso 9. Ya me hacía falta predicar San Juan. Juan capítulo 7, versículo 1 al verso 9. La palabra de Dios dice: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Encomendémonos nuevamente al trono de la gracia. Padre nuestro, henos aquí tu pueblo, adorándote en tu día santo y a la misma vez expresando la inmensa necesidad que tenemos de las riquezas de Cristo. Venimos delante de ti como pobres y hambrientos, para que tú nos des de las riquezas de tu gracia y para que tú nos des el pan vivo. Deseamos que la palabra predicada hoy sea ese pan que alimente nuestras almas y que nos lleve a ser más y más como Cristo. Bendícenos hoy, te lo rogamos, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Si recuerdan todo lo que hemos visto hasta el capítulo 6 de Juan, se han dado cuenta que el ministerio de Cristo en esta tierra estuvo marcado por la deserción de la mayoría de las personas. Aquí en Juan capítulo 7, posiblemente estamos entrando ya al último año de ministerio de Cristo. Sus dos primeros estuvieron marcados por unas multitudes que venían en pos de él, atraídas especialmente por sus milagros y posiblemente por algunas de sus enseñanzas. Pero algo que nos está mostrando Juan ya entrando en la última parte del ministerio de Cristo es que estas multitudes empiezan a abandonarlo poco a poco cuando se empiezan a dar cuenta que su doctrina no es fácil de aceptar y mucho menos de practicar. Recordemos algo, en Juan capítulo 2 vimos a muchas personas creyendo en Cristo a causa de los milagros que él hizo en la fiesta de la Pascua en el templo. Pero en el verso 24 de Juan 2 dice que aunque ellos creían en Jesús, Jesús no creía en ellos porque él conocía el corazón de los hombres y él era consciente de que buena parte de esta multitud lo buscaba por la novedad milagrosa del momento. Luego, en el capítulo 6, a raíz de la curación del paralítico en el estanque de Betesda, nuevamente vemos que muchos creen en él. Y a pesar de que muchos creen en él, Cristo debe
huir a Galilea porque los líderes religiosos procuraban matarlo a causa de sus milagros, a causa de su doctrina, a causa de esos celos que se despiertan porque la gente lo estaba siguiendo más a él. Cuando Cristo llega a Galilea en el capítulo 6, Juan nos muestra como que el panorama de persecución e incredulidad que se dio en Judea cambia, porque allí vemos a multitudes más grandes, miles y miles que siguen a Cristo por todas partes. Miles y miles de personas se deleitaban viendo los milagros de Cristo y oyendo la innovación de su predicación. Pero Juan capítulo 6 al finalizar nos muestra que cuando esta multitud que acompañaba a Cristo por todas partes fue confrontada por el evangelio, por las demandas del evangelio, lo abandonan, retroceden y solo queda con Cristo el grupo inicial de 12 discípulos. Lo que Juan nos muestra es un comienzo glorioso de seguidores ávidos y ya casi un final de soledad y abandono. Pero parece que esta es la marca característica de la predicación de la verdadera fe. En un principio, multitudes vienen con grandes expectativas, pero luego cuando las demandas del evangelio se exponen, el abandono es paulatino y creciente. Hoy Juan nos va a introducir en la última etapa del ministerio de Cristo, donde lo vamos a ver cada vez más solitario, camino a la cruz, dedicado exclusivamente a la intimidad e instrucción de sus 12 discípulos y de los más cercanos. Hoy Juan nos va a mostrar por qué el mundo aborrece a Cristo, y ese será nuestro tema hoy. El mundo aborrece a Cristo. Los líderes religiosos, los líderes políticos, la sociedad, incluso muchos que se identifican como sus seguidores, todos ellos terminan abandonando y aborreciendo a Cristo. Para una mejor comprensión de nuestro texto, lo vamos a estructurar así. Versículo 1, aborrecido por los líderes religiosos. Versículo 2 al 5, aborrecido por su familia. Versículo 6 al 9, razones para este aborrecimiento. Vamos a empezar con nuestro primer aspecto. Versículo 1, aborrecido por los líderes religiosos. Dice Juan: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Entre el capítulo 6 y el capítulo 7 hay un tiempo de transición. Ese tiempo de transición, Juan lo resume diciendo: después de estas cosas narradas en el 6, Jesús andaba en Galilea. Si usted lee el resto de los evangelios, va a encontrar que durante este tiempo que Juan no nos cuenta, Jesús hizo muchos milagros, dio muchas enseñanzas que Juan no consigna en su evangelio. ¿Por qué? Bueno, recordemos que Juan, ya lo hemos visto, al finalizar prácticamente su evangelio, él dice que Cristo hizo y dijo muchas cosas que si él se hubiese puesto en la faena de escribirlas, los libros no
cabrían en este mundo. Y Juan dice que él solamente seleccionó algunas pocas señales con el fin de mostrarnos que Cristo es el Hijo de Dios, que Él es Dios de Dios. Juan nos dice que Cristo decidió andar en este tiempo en Galilea porque los judíos procuraban matarle. Recordemos que en este texto y en otros, cuando Juan dice los judíos, no se refiere a todo el pueblo de Israel, sino particularmente a los líderes religiosos. Los líderes religiosos procuraban matarle. Y en esos tiempos de persecución, Galilea se convirtió en su refugio. Los líderes deseaban matarle, deseaban silenciar su voz, porque ellos no eran capaces de dar respuesta a las preguntas confrontadoras que Cristo muchas veces le hizo. Ellos tenían celos de Cristo porque el pueblo mismo cuestionaba a estos líderes porque ellos no enseñaban con la misma autoridad que enseñaba Cristo. Cristo entonces se refugia en Galilea, pero que nadie vaya a pensar que él le tenía miedo a la muerte. No, Jesús no le tenía miedo a la muerte, sino que luego vamos a ver que Juan nos muestra que Cristo no deseaba apresurar su muerte, que ella se debía dar en el tiempo indicado por el Padre. Y esto nos lleva rápidamente al punto 2. Versículos 2 al 5. Aborrecido por su familia. Dicen los versos 2 al 3. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Quiero mostrar inicialmente algo que es muy importante. El Evangelio de Juan fue escrito en griego y fue escrito especialmente para lectores gentiles. Esa es la razón por la cual Juan frecuentemente explica que esas fiestas que menciona él son las fiestas de los judíos. ¿Por qué? Porque muchos gentiles iban a ver que Juan hablaba de la fiesta de los tabernáculos, pero ellos no iban a entender qué era esto, ni quiénes eran los que practicaban esto. La fiesta de los tabernáculos posiblemente era la principal fiesta de los judíos. Los lectores gentiles estamos acostumbrados a pensar que la fiesta principal y más grande era la fiesta de la Pascua, pero posiblemente la fiesta más importante era la de los tabernáculos, que junto con otras dos, con la de la Pascua, era una de las fiestas a la cual todo hombre judío era responsable de ir. Quiero mencionarles brevemente en qué consistía, porque luego en lo que sigue de Juan capítulo 7, para poder entender lo que Cristo dice, es necesario recordar toda la celebración que implicaba la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta se practicaba en el séptimo mes, que era el mes más importante del calendario religioso judaico, tanto que era el mes en el cual se celebraban más fiestas. Les voy a dar un resumen breve.
El primer día del séptimo mes era el día de la fiesta de las trompetas. El 10º día era el gran día de la expiación. El 15º día empezaba la fiesta de los tabernáculos. Era un mes de fiestas. Y esta fiesta tenía un significado profundo para el pueblo judío. Estaba marcada por muchos ritos y por muchas ceremonias. Desde el día 15 hasta el día 22, que equivaldría a nuestro mes de octubre, se celebraba específicamente la de los tabernáculos. Era una fiesta de cosecha, pero a la misma vez era una fiesta en la cual este pueblo celebraba gozoso la dirección que Dios había dado a sus antepasados, especialmente cuando ellos atravesaron el desierto. Siendo que la fiesta de los tabernáculos se celebraba inmediatamente después de la gran fiesta del gran día de la gran expiación, entonces lo que continuaba era un tiempo de mucho gozo luego de la redención expresada por ese gran día de la expiación. Durante toda la fiesta de los tabernáculos se tocaban las trompetas del templo para dar gozo en el pueblo. Se celebraba la ceremonia del derramamiento del agua sacada de Siloé, recordando cómo Dios le dio al pueblo sediento ese líquido en medio del desierto, y a la misma vez era una celebración como un anticipo de esas bendiciones mesiánicas que Dios iba a dar a ese pueblo y al mundo. Durante todos esos días se iluminaba el templo. Era una fiesta llena de luces, recordando que Dios guió al pueblo por medio de una nube de luz en medio del desierto. En las noches habían desfiles de antorcha, y por sobre todo en todas partes se hacían cabañas, tabernáculos, lo cual recordaba cómo Dios guardó a su pueblo en medio del desierto. Y si usted logra ir imaginándose todo esto que pasaba en ese día, esta era una de las fiestas más gozosas de ese pueblo. Era una de las festividades donde más peregrinos iban a gozarse de esa gran redención que Dios hizo en pos de su pueblo. Y esta es la razón por la cual los hermanos de Cristo, Santiago, José, Simón y Judas, están listos, empacaron todo y están listos para irse a celebrar esta prolongada fiesta, pero ellos no quieren ir solos, sino que esperan que Cristo mismo les acompañe. Quiero aprovechar aquí y dar una aclaración. Cuando Juan nos dice que los hermanos de Jesús le instan para que él vaya a esta que era posiblemente la más concurrida fiesta en su tiempo, algunos interpretan que cuando Juan dice los hermanos de Jesús, posiblemente no se refiera a hermanos, hijo de José, hijo de María, sino que se dan varias interpretaciones. Unos dicen que posiblemente estos eran hijos de José en un matrimonio previo, pero no hay prueba alguna de ello. Otros dicen que posiblemente estos son primos de Cristo, pero los expertos en griego saben que para primos existía otra palabra.
No hay razón alguna para que se piense que estos hermanos de Cristo no eran hijos de José y María. La doctrina de la perpetua virginidad de la madre de Cristo no es bíblica. Lo que sí es bíblico es que José no tuvo relaciones íntimas con su esposa antes del nacimiento de Cristo, sino que José la conoció, como dice Mateo 1:25, después de que nació Cristo. La doctrina de que la virginidad es un estado superior de santidad frente al de casados no es bíblica. Por el contrario, la Biblia nos dice que el estado del matrimonio es un estado honroso cuando se vive en su plenitud. Hasta aquí esta aclaración. Nos dice Juan que los hermanos de Cristo le instan para que ya no siga refugiándose en Galilea, y les dicen: ¿por qué no te vas al centro de nuestra fe? ¿Por qué no te vas al centro de nuestra religión, al templo? Allí tú tienes muchos discípulos, tienes gente que te busca y que quiere oírte. Si tú quieres ganar la admiración de muchos y tú dices que tienes una misión de parte de nuestro Dios el Padre, entonces haz los milagros que has hecho aquí ante poca gente, ante gente que no tiene educación, y ve al centro de nuestra fe, ve a Jerusalén. Haz esto y tendrás millones de discípulos. Y nos dice Juan que esta frase, que estaba cargada de ironía y sarcasmo, deja ver que los propios hermanos de Cristo no se contaban entre sus propios discípulos, porque ellos dicen: para que tus discípulos te vean y para que tus discípulos te escuchen. Ellos se excluyen dentro de los discípulos de Cristo. Dice en el verso 4, esta es la razón, la argumentación que ellos dan para que Cristo vaya a esa fiesta. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, posiblemente esto denota que ellos dudaban que los milagros de Cristo realmente eran milagros. Si estas cosas haces, entonces manifiéstate al mundo y no estés escondido en nuestra casa. Pareciera ser que esto era un proverbio en el tiempo de Cristo. Y ellos están usándolo para instarle a que acuda a la fiesta. Lo cual nos muestra que los hermanos de Cristo tenían una mentalidad mundana de lo que es el ministerio. Ellos pensaban que Cristo vino a este mundo a buscar la alabanza de los hombres y no la de Dios, de manera que ellos creen que Jesús debía enfocarse en hacer que su ministerio cada día fuera más popular, buscando la aceptación de las masas, haciendo milagros por todas partes. Ellos pensaban que el Mesías, si es que su hermano lo era, debía conquistar al mundo mediante grandes actos milagrosos que llamaran la atención de las multitudes. Ahora, esta mentalidad mundana de los hermanos de Cristo sobre el ministerio no ha desaparecido del mundo.
y todavía hoy día es buscada incluso por aquellos que se llaman pastores de Cristo, siervos de Cristo. De una forma particular, en este tiempo de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que llaman las TICs, se busca alcanzar la fama popular de una forma rápida por medio del internet, por medio del Facebook, por medio de la radio, por medio de la televisión, por medio de los libros, desconociendo, olvidando los enormes peligros que la fama o la popularidad o el ser una celebridad traen, como hemos visto hoy en el estudio bíblico. Igualmente pasa con algunos creyentes incautos que se dejan seducir fácilmente por las doctrinas y prácticas de algunos ídolos del momento. Y aquí vuelvo a insistir, incluso de algunas celebridades que se ponen el nombre de reformada simplemente porque tienen fama, simplemente porque tienen popularidad en estos medios. No sé si recordamos un pastor en el siglo XIX y principios del 20, Pink, ya en su tiempo, él estaba preocupado por los métodos mundanos de algunos que se hacían llamar siervos de Cristo, que utilizaban esto con el fin de ser famosos. Y él dijo, y se los leo textualmente, para ese tiempo no existía el internet. ¿Y cuánto de este mismo orgullo de vida vemos hoy, incluso entre aquellos que profesan ser seguidores de aquel a quien el mundo crucificó? ¿Cuáles son los métodos modernos de las campañas evangelísticas y de las conferencias bíblicas? Aparatos utilizados para atraer a las multitudes, pavonear por todas partes la foto del predicador, la autopublicidad de los oradores. Y concluye él, ¿qué son estas cosas sino las expresiones actuales del mundo? Los hermanos de Cristo no estaban interesados en un celo intenso por la gloria de Dios. En este texto queda claro cuál es el criterio de la mentalidad inconversa. Alguien así no tiene ni idea de lo que es esperar el favor y la alabanza del hombre cuando no se reciben. La mentalidad mundana que hoy día está entrando en la fe cristiana piensa que la religión debe recibir la alabanza del mundo y entonces se esfuerzan en obtenerla. Pero el hombre de Dios recuerda que la religión verdadera, así como Cristo, no contenderá, ni voceará, ni buscará publicidad. Y dice en el verso 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Estas palabras ponen de manifiesto cuál era la condición espiritual de estos hombres. A pesar de que ellos iban año tras año, posiblemente a las 3 fiestas más importantes, ellos continuaban siendo inconversos. Ellos cumplían con los ritos de su fe, pero la gracia de Dios aún no había actuado en ellos. Y asombrosamente, a pesar del parentesco que tenían ellos con Cristo, ellos se mantenían en una inamovible incredulidad.
Tal vez esa es la razón por la cual Cristo dijo: mis verdaderos hermanos, mi verdadera madre son los que hacen la voluntad de Dios y no los de sangre y carne. Y esto no es de extrañar. En la historia bíblica se nos muestra que un Abel tuvo como hermano ¿a quién? A un Caín. Que un Isaac tuvo como hermano ¿a quién? A un Esaú. Y este texto nos muestra la extrema dureza del corazón humano. Nos muestra la necesidad absoluta de la gracia de nuestro Dios para que convierta a una persona en discípulo de Cristo. Estos hombres habían conocido a Jesús desde que nacieron, habían visto sus milagros de cerca, habían visto la pureza de vida de Cristo, escuchaban la palabra de Dios de sus labios todos los días, y a pesar de que estaban familiarizados con estos privilegios espirituales, se mantuvieron incrédulos. Y esto nos muestra la dureza del alma. La incredulidad no es algo tan simple, no es algo que se vence simplemente diciendo Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu excelente vida. No, los discípulos de Jesús habían estado viendo el evangelio vivo en su casa y a pesar de eso no creyeron. Bueno, esto a la misma vez nos da una nota de consuelo, porque Él entiende a los miembros de su pueblo cuando Él ve que ellos oran y suplican por la conversión de los suyos, y antes cada vez expresan más su incredulidad. Jesús pasó por eso y Él lo entiende. Aquí se cumplió lo que dice el Salmo 69, versículo 8, que dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. ¿No lo conocían? ¿Era Jesús un extranjero? ¿Acaso no se criaron juntos? Bueno, el conocimiento del que se trata aquí, que es el conocimiento salvador, es aquel que procede de la gracia poderosa y transformadora del Espíritu Santo, operando en el corazón del inconverso para que tenga un conocimiento real, profundo y vivencial de Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, como el Redentor. Y esto es lo que no había pasado con los hermanos de Cristo. Y luego desde el verso 6 hasta el verso 9, Jesús nos muestra por qué ellos y por qué el mundo lo aborrecían. Y este será nuestro tercer y último punto. Razones para este aborrecimiento. Dice el verso 6. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo, Kairos, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No es fácil interpretar y entender esto la primera vez que lo lee uno, excepto que uno pueda ir al griego y pueda encontrar e interpretar y entender el significado de este término clave que es kairos. En la Biblia muchas veces cuando se habla del tiempo se usa otro término griego, cronos, que es cuando habla de las horas, de los días, de los meses, de los años. Aquí Cristo no usa ese término de donde viene nuestro término cronológico o cronómetro, sino que usa el término kairos, que significa textualmente el tiempo adecuado.
el tiempo adecuado. Así que Cristo le responde a sus hermanos y lo que les dice es: para mí el tiempo adecuado para ir a la fiesta todavía no ha llegado, pero para ustedes cualquier hora es favorable. En primera instancia, lo que Cristo le quiere decir a sus hermanos incrédulos y, por cierto, mundanos, es que Él no hace las cosas por capricho. Él no hace las cosas por aprovechar la ocasión o por deseos personales. No. Él lo que le dice a sus hermanos es que Él vino a esta tierra con un plan trazado directamente por Dios el Padre en el santo consejo eterno de redención, y que Él no iba a dar un solo paso en esta tierra que no estuviera en consonancia con el tiempo o el kairos de Dios. Posiblemente los hermanos de Cristo no comprendieron lo que Él quiso decirles, pero por lo menos entendieron que Él no iba a ir a Jerusalén a la fiesta con los planes y propósitos que ellos le plantearon, que era mostrarse públicamente. ¿Por qué? Porque en este tiempo de la historia del ministerio de Cristo, mostrarse públicamente al comienzo de esa fiesta iba a levantar los ánimos adversos de los líderes judaicos que le iban a llevar a la cruz, y todavía no era el kairos o el tiempo adecuado de Dios para que Él fuera a la cruz. Y no debemos olvidar que entre más reconocimiento regional, nacional o internacional tenga un predicador o ministro, suscitará más las fuertes críticas de sus hermanos adversarios. Esto pasó con los profetas en el Antiguo Testamento. Ellos, entre más popularidad su predicación tenía, los líderes religiosos se levantaban en contra de ellos. Esto pasó con los apóstoles, esto pasó con muchos padres de la iglesia, esto pasó con los reformadores evangélicos del siglo XVI, esto pasó con Bunyan. Los puritanos de su tiempo no querían leer su libro del Peregrino porque pensaban que era muy mundano. Eso pasó con Spurgeon, con Jonathan Edwards, y eso sigue pasando hoy. Hoy se condena a muchos predicadores solamente porque tienen fama, porque son reconocidos, aunque su doctrina y su práctica sea ajustada al Evangelio. Si bien es cierto, como ya hemos visto hoy en el estudio, que muchos predicadores actuales de fama internacional, y vuelvo a insistir, incluso algunos que se llaman reformados, están confundiendo a la cristiandad evangélica con sus doctrinas y prácticas contrarias a la Biblia, no nos vayamos al otro extremo de pensar que simplemente porque hay un reconocimiento internacional necesariamente están desviados. No es así. En segunda instancia, Jesús le dice a sus hermanos: vuestro tiempo siempre está presto. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que el inconverso anda en este mundo guiando por sus propios instintos, por el momento, por las oportunidades que a diario se le presentan. Para ellos todo el tiempo es una oportunidad. Ellos no están caminando en este mundo buscando cumplir la voluntad de Dios trazada para ellos, sino que
que cada oportunidad hay que aprovecharla. Así eso signifique abandonar una empresa o un norte que se había trazado antes. El inconverso es cambiante, voluble, inseguro en lo que desea. Además, según el contexto, lo que Jesús quiere decirle es: hermanos míos en la carne, hermanos míos incrédulos, inconversos y mundanos, ustedes no van a despertar nunca la enemistad del mundo, porque ustedes andan conforme al mundo, a sus preceptos y a sus filosofías. Ellos podían ir a esa fiesta multitudinaria en cualquier momento, pero Jesús no podía hacer eso de una forma precipitada. Debía esperar el tiempo oportuno. ¿Y qué enseñanza nos da esto para nosotros los cristianos? Nosotros no conocemos la presciencia, no tenemos presciencia. Por esa razón, el cristiano, para andar en este mundo, debe orar constantemente para recibir la guía y la orientación de Dios en cuanto a los pasos que debe dar en su vida y en la forma y el tiempo en el cual debe llevar sus actos. Y luego de orar intensamente y leer la Biblia, debe usar su juicio lo mejor que pueda, confiando en que Dios no permitirá que caiga en equivocaciones. Porque nosotros no somos como el mundo, para los cuales el tiempo siempre está presto. Debemos andar en el kairos de Dios, en el tiempo adecuado. Y dice Cristo en el verso 7: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Aquí está la razón por la cual Jesús no puede actuar como sus hermanos incrédulos le dicen. Aún no ha llegado el tiempo de ser crucificado por la redención de la humanidad. Por esa razón Él no se expone a ir desde el primer día a la fiesta. Los líderes religiosos, como luego vamos a ver, desde el primer día estaban buscándolo, estaban viendo dónde está este, porque deseaban prenderle y matarle. Y vamos a ver luego que buena parte de la multitud de otra fiesta, que fue en la fiesta en la cual Cristo fue crucificado, fiesta en la cual Él entró desde el primer día, porque había llegado el kairos de Dios, entró desde el primer día y la multitud lo recibió con hosanas y alabanzas. Y esa misma multitud de entusiastas discípulos incrédulos, luego a los pocos días estaba diciendo a viva voz: crucifíquenle. Y esto es lo que Él quiere decirles a este pueblo. Luego en Juan 15:19, Jesús va a decir: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. De manera que ningún incrédulo, ningún inconverso será aborrecido, despreciado o perseguido por el sistema mundano, porque el mundo ama y abraza a todo aquel que está aliado ¿con qué? Con su maldad. Y eso es lo que Cristo le dice a sus hermanos. Yo no puedo hacer lo que ustedes hacen, porque yo estoy en un mundo hostil a mí. Ustedes están en un mundo que los ama, porque ustedes aman a ese mundo. Y esta es la triste realidad. No basta con ser hermano en la carne de un gran santo. No basta con tener o identificarse con una
herencia tradicional reformada o evangélica. No basta simplemente con que uno pueda sustentar una sucesión obispal o eclesiástica desde los tiempos de los apóstoles. Esto no sirve de nada si estamos en amistad con el mundo pecaminoso. Y esta es la apostasía que se vive hoy en nuestro tiempo. Si el mundo nos ama es porque somos de Él, pero si somos de Él, no le pertenecemos a Cristo, así ostentemos llevar su nombre. Pero la pregunta central de este texto, ya para finalizar, es: ¿por qué el mundo aborrece tanto a Cristo y a los suyos? ¿Por qué? Y esto creo que es importante que quede claro, porque en ocasiones nos volvemos odiosos ante el resto porque somos pedantes, orgullosos, engreídos, fariseos, faltos de amor, hipercríticos e hipócritas. Pero Jesús nos deja ver aquí ¿cuál es la razón por la cual el mundo voluntariamente nos aborrece? Aborrece a Cristo y nos aborrece a nosotros. Dice Él: porque yo testifico de Él que sus obras son malas. El mundo no aborrecía a Jesús porque Él mismo dijera ser el Mesías. El mundo no aborrecía a Cristo por la doctrina espiritual que predicaba Él. No, más bien el mundo lo aborrecía porque Él daba un testimonio constante contra las vidas pecaminosas y malvadas y esas prácticas horrendas de la gente de su tiempo. Y si usted lee los sermones de Cristo, usted encontrará que Él predicó mucho en contra de los pecados de la cultura en la cual vivió Él. Él predicó en contra de la fornicación, en contra del adulterio, en contra del divorcio, en contra de la avaricia, en contra de la codicia, en contra de la deshonra a los padres, en contra del egoísmo, en contra de la falta de amor a Dios y la falta de amor al prójimo. Predicó en contra de la falta de perdón, entre otras cosas. En resumen, el mundo religioso del tiempo de Cristo lo aborrecía a causa de su pureza y de su perfección moral. Ellos se veían constantemente confrontados con sus profundas maldades solamente con ver la perfecta santidad del Hijo de Dios. Y esto es lo odioso del Evangelio. Esto es lo ofensivo del vivir cristiano genuino en medio de un mundo malo. Por esa razón, los apóstoles y el mismo Cristo dice que los verdaderos cristianos no deben extrañarse o sorprenderse de ser aborrecidos por el mundo, porque así mismo pasó con él. Cristo dijo: el discípulo no es más que su maestro. Primera de Juan 3:13 dice: hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece como si algo extraño les pasara. De hecho, entre más se parece uno a Cristo, más te aborrecerán. Y esto debe llevarnos a preguntarnos: ¿me aborrece el mundo o me ama? Todo esto contiene este texto. Y ya para finalizar, quiero dar unas breves aplicaciones. En primera instancia, me quiero dirigir a los amigos que me escuchan.
Los que son como los hermanos de Cristo, que aún no ha puesto una fe sincera y real en Él como el Salvador. Amigo, amiga, niño, ¿has visto la dureza del corazón del ser humano? ¿Te has dado cuenta que no hay razones para justificar la falta de fe en Cristo como el único suficiente Salvador? Recuerda que los hermanos de Jesús en la carne, los que nacieron en su misma casa, los que conocieron su vida perfecta, su mansedumbre, sus obras, sus milagros, todo lo que testificaba sobre su divinidad, ellos mismos lo rechazaron. Amigo, ¿cuál fue la causa? Ninguna que estuviera por fuera de ellos mismos. Ninguna. Fue su propia maldad, fue su propia incredulidad, fue su amor al mundo. Y tu incredulidad, amigo, no se debe a las fallas que tú estás viendo en algunos creyentes. No, tu incredulidad no se debe a que no entiendes algunas doctrinas que están en la Biblia. No, este texto nos muestra que tu incredulidad respecto a Cristo se debe a una cosa: a que todavía amas mucho al mundo y al sistema de pecado que impera en él. Pero amigo, esto no te traerá nada bueno, solamente la condenación eterna. Amigo, te quiero decir algo más. Los hermanos de Jesús no se quedaron en esa incredulidad. La Biblia dice que luego de la resurrección de Cristo, el Espíritu de Dios obró en sus almas y ellos creyeron en Él y llegaron a ser unos pastores de la iglesia de Jerusalén, y otros llegaron a escribir libros que están hoy día en la Biblia. Amigo, Jesús resucitó para dar vida a los que creen en Él. Sus hermanos incrédulos abandonaron su incredulidad y creyeron en Él. Amigo, te pongo un reto hoy. ¿Por qué no haces tú lo mismo? Ven a Cristo, cree en Él. Él será tu Salvador. Él te mostrará que hay una vida mejor que la vida mundana. Ven a Él y amarás a los hijos de Dios. Amarás a Cristo. Amarás lo puro, lo santo y lo bueno. Así el mundo te aborrezca. Y cuando veas que tus amigos, que tus padres, tus hermanos empiezan a aborrecerte, sabrás que formas parte de los que portan la imagen de Cristo. Amado hermano, ¿eres aislado frecuentemente por tu propia familia, tus amigos, tus compañeros? Recuerda que nuestro bendito Maestro ha aprendido por experiencia a comprender a todos los miembros de su pueblo que se encuentran solos y que son aislados. Y esta es una idea, este es un concepto, es una verdad de agradable, dulce e inefable consuelo. Cristo conoce el corazón de todos los creyentes que son aislados y que son despreciados. Él puede compadecerse misericordiosamente de sus pruebas, porque Él bebió esa copa amarga, porque Él pasó por ese fuego. Y quiero decirles hoy a todos mis hermanos que están desanimados, abatidos debido a que su propia familia, su propia carne desprecian su religión. Quiero decirles, hermano, levanta tus ojos a Cristo, acude a Él y Él te dará el verdadero consuelo, porque Él entiende tu prueba. Él pasó por lo mismo. Él mismo fue tentado en todo según nuestra
semejanza. Y ya para terminar, amado predicador y ministro de Cristo, ¿ya las multitudes no te escuchan ni leen tus libros porque les pareces fanático, radical y puritano? No te angusties, Jesús pasó por lo mismo. Él no era fanático y tampoco era legalista. Él disfrutó de las cosas buenas de este mundo en su medida justa y no se fue a ningún extremo malvado. Pero su santidad de vida y su predicación denunciando lo que realmente es pecado hizo que fuese odiado por las multitudes. Predicador, no tienes que ser un legalista. Tu predicación no tiene que ser odiosa. Solo vive la fe cristiana con todas sus implicaciones. Predica lo que la Biblia enseña y el mundo se encargará de odiarte. Los falsos creyentes dejarán de oírte, pero Cristo te considerará su amigo, su hermano, su siervo fiel. Amén. Demos gracias al Señor. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias por el Evangelio de San Juan. Gracias por la vida, las obras y las enseñanzas de Cristo. Gracias, Señor, porque tú nos das luz por medio de este Evangelio para andar en medio de este mundo malo que nos odia y desprecia. Cuando tenemos la valentía de mostrar lo que la Biblia dice sobre las actuaciones y la raíz que hay en el corazón humano. Ayúdanos, Dios, a andar en medio de este mundo malo en santidad y en pureza de vida. Perdónanos, Padre, porque todavía somos muy amados por el mundo. Todavía no somos odiados lo suficientemente por el mundo. Y eso nos deja ver que todavía no manifestamos tu santidad, que todavía estamos muy lejos de expresar a Cristo en nuestras vidas. Perdónanos porque en ocasiones, oh Dios, hemos querido hacernos odiosos al mundo por medio de cosas que no son las apropiadas, por nuestro orgullo y por nuestra arrogancia. Perdónanos porque hemos sido muy tontos, pero ayúdanos, Dios, a vivir el Evangelio en nuestras vidas y concédenos, Padre, ver el gozo de participar de estos sufrimientos de Cristo, de ser aborrecido por el mundo, así como ha pasado siempre con sus siervos fieles. Te ruego que obres en el corazón de mis amigos, de los amigos que han escuchado el Evangelio hoy, que ellos puedan ver lo tonto que es buscar el amor del mundo frente a la gloria del amor tuyo. Obra tú en nuestras vidas, te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén.